Amanecer del siglo VIII. Llegan los musulmanes a la Hispania goda y en poco tiempo, meses en algunos casos, se hicieron con el poder. Todo lo que luego sería, y hoy es Aragón, pasó a ser moro en apenas 4 años, entre 711 y 715. Comenzaba una administración nueva, otra manera de entender la vida, una cultura distinta. Pocos musulmanes vinieron, solo unos centenares, al Valle del Ebro, pero pronto fueron muchos, pues los cristianos más tibios de fe abrazaron el Islam, buscando sin duda otros caminos hacia el más allá o simples rebajas en los impuestos de aquí. Bajo el nombre de musulmanes llegaron gentes de Siria, bereberes del norte de África y árabes, aunque estos últimos eran escasos y muy divididos por razones dogmáticas. Al unírseles aquí los cristianos renegados, muladíes les llamaban, todo un mosaico de etnias proporcionó a Al-Ándalus, la España bajo dominación islámica, variedad e inestabilidad. La realidad es que Huesca fue musulmana durante más de 370 años, Barbastro cerca de 400, Zaragoza y Tarazona 4 siglos largos, Fraga, Alcañiz y Daroca 4 siglos y medio cumplidos, Teruel 457 años. Fuera de nuestros límites, Valencia, Córdoba o Sevilla obedecieron a los súbditos de la Media Luna más de 500 años. Almería y Málaga, 700 pasados. Granada, 800 casi. ¿Cómo no iban a dejar huella? Luego, al son de la guerra, cuando los cristianos lentamente y con ímprobos esfuerzos fueron reconquistando para la cruz una a una las principales ciudades y sus campos, la población islámica, con sus creencias y costumbres, permaneció en ellos, aunque lo hiciera aislada en barrios para moros, las morerías. Mudéjares se les llamaría, de los que Aragón fue rico. La coexistencia se impuso durante siglos, aunque cada uno con sus propias plegarias. Solo la intransigencia religiosa terminó por decreto, en España y en Aragón, con el último hijo de Alá. Corría el año de gracia de 1610. Felipe II, tercero de Castilla, expulsaba de nuestras tierras a más de 60.000 moriscos, que eran también aragoneses, más de un 20% de la población total, dejando con su ida precipitada un vacío de pobreza que Aragón tardó varios siglos en rellenar. 900 años de coexistencia, pacífica las más de las veces, problemática las menos, habían acabado en drama. Durante siglos, no solo se enfrentaron en el solar hispano dos credos religiosos, seguidores de Cristo y de Alá frente a frente, sino también dos modos distintos de ver y de vivir la vida. Lo cierto es que, por encima de la historia simple, que nos habla de peleas sin número entre cristianos y moros, hubo quereres y desamores, préstamos y deudas, proximidades y lejanías, páginas tiernas de amor tierno y borrones de sangre. Convivencia simple, en definitiva. Podía casarse, y lo hizo, un califa moro con mujer cristiana, y escribir y firmar en árabe un rey cristiano de Aragón, Pedro I, vestido con chilaba y babuchas en su alcázar de Huesca. Ósmosis e intercambio. En definitiva, convivencia humana. Y con la convivencia llegó el roce de cada mañana y cada tarde, el tomar del otro costumbres y palabras y guisos. Casó a regañadientes, eso sí, la morica de la calle alta con el cristiano de la yegua alazana. Jugaron juntos de niños Mustafá y Pedro en las eras. Labraron sus campos contiguos Abdalá y Juan, regresando juntos a la aldea cuando el sol caía. Se vio el último moro forzado a emigrar en el siglo XVII, porque su Dios era distinto. Pero parte de sus palabras y juegos, de sus costumbres y gestos, de sus postres y aperos, se quedaron aquí, entre cristianos. Los seguidores del Corán habían dejado huella para siempre hasta nuestro hoy olvidadizo.
Hoy, nosotros mismos, aragoneses del siglo XX, que se nos esfuma entre televisores y comecocos, musulmanes somos, en cierto modo, sin saberlo, ni quererlo, tal vez. Veamos si no el porqué. De justicia es reconocer a los romanos la construcción del primer sistema de riegos peninsular, y por lo tanto en Aragón. Reconocido, pero justo es también aceptar que su mejora, remodelación y ampliación a los musulmanes se debe. Buena parte de las acequias que culebrean por los campos regados del Aragón reseco, formando huertos para alegrar la mesa, de origen musulmán son, como las de la Almozara o Almudafar, la de Manblas y tantas otras. Para arreglar o vigilar la acequia, que ya es palabra árabe, alfardas o tributos había y hay que pagar todavía hoy. Una acequia robada al río, aguas arriba, mediante un obstáculo y obstrucción, o sea, mediante azud o presa. Pero quizás se riegue con agua tomada del aljibe, pozo o cisterna, sacándola de la entraña de la tierra con la anahora, la noria trabajadora que nos aportó el muslín. El turno para el riego se llamaba y se llama ador, y alberca, el estanque donde guardar el agua que regaló el cielo en un día de tormenta recia. En la almazara se prensará desde entonces la oliva para ser aceite en la mesa de todos. Acequias y ador, azud y alfardas, albercas y aljibes, almazaras. Frutos todos son de la convivencia. Nuestros abuelos, quizá nuestros padres tampoco, apenas si usaron el kilo, el litro y el metro hasta los años 50 del siglo que agoniza. Áridos, líquidos y superficies, durante siglos se pesaron y midieron en quintales y caíces, en almudes y celemines, en fanegas y arrobas, medidas todas de recuerdo moro. Eran la resistencia al sistema métrico decimal oficial que intentaba abrirse paso. Todavía quedan, ahora de adorno, vendidos y comprados como joyas de un pasado aún caliente, las arrobas de medir el trigo, cuarta parte de un quintal. ¿Qué sería nuestro menú de régimen sin espinacas o alcachofas, sin berenjenas ni zanahorias, sin borrajas? ¿Y las mil maneras de guisar el arroz, de apagar el hambre o las alubias provocadoras? ¿Qué serían los postres sin el azúcar ni el almíbar moros? Si Alí y Yadida no hubieran sido aragoneses, faltarían en el frutero sandías y albaricoques, toronjas y naranjas. Bienvenido el moro que colmó la mesa del amo y el pesebre de la bestia, que tiene alfalfa y algarrobas para reponer las fuerzas. Convivencia a la hora de comer. Huelen, en fin, las estancias azucenas y en el jardín de la lectura en paz y silencio, jazmines y alelíes, albahacas y retamas moras, aroman la calma. En el olor, también convivencia. El mundo cristiano hispano, hasta hace 4 días, desde que la pantalla nos importa costumbres de Kansas y Alabama, sábanas blancas ha colocado en el patio donde yacía el difunto. Velatorios tétricos, gemidos lastimeros, aspavientos violentos y llantos desgarrados en entierros, como se pueden ver en Sawen o El Cairo. Costumbres son que nos legó el moro. Beso de abuela, beso de amigo, beso de Judas, beso de niño. Beso furtivo de andén, beso efusivo de parabién, como el triple beso de Hussein y Arafat al descender del avión en la mañana soleada del aeropuerto de Argel. Chucherías, bisuterías, frutos secos, vendedores de callejas, chamarileros, vocingleros, que solo callan para dormir la siesta que inventó en buena hora Abdul. Vida callejera y reposo que desconocen el anglo, el germano y el sajón, porque no se confundieron con el moro. Todas son costumbres que nos dejó el adorador de Alá y ya son nuestras desde hace siglos. Frutos sazonados del convivir, hora tras hora. Influyó el moro también en nuestra manera de ser y de comportarnos ante la vida. Mucho tenemos de señores taifales de la desunión, cada uno por su lado, aunque eso sí, siempre prestos a compartir el pan con el visitante por hospitalarios. Seguridad en la lucha por la que creemos como única religión o idea verdaderas.
despreciadores de lo que viene de fuera. Así eran, y así somos muchos aún. Suena el teléfono. Al otro lado de la distancia se oye la voz cálida, tantos días muda. Si Dios quiere, dice el amigo al anunciarle la visita durante tanto tiempo esperada. Ojalá, o alá, que salga todo bien. Si Dios quiere, y ojalá. Frases del moro de ayer que el cristiano hizo suyas, aunque de la segunda nació el olé al no poder mentar al Dios de la media luna. Prestados tomamos también de Al-Ándalus y los asumimos como nuestros a fuerza de convivir el perdone por Dios, el hasta mañana si Dios quiere y el que aproveche de ser bien educados. ¿O quién no ha hecho alguna vez una marranada al prójimo, del árabe masrán, cerdo, es decir, lo prohibido? ¿O quién ante lo imposible no exclama, no hay tutía, del árabe a tutilla, es decir, no hay remedio? Una buena parte de nuestras expresiones o frases hechas son, por lo tanto, de origen musulmán, sin saberlo. No nos escandalicemos. Una buena parte de nuestros apellidos son de raigambre árabe, como los Fajarnés y Aloy, Rufas y Abenozas, Borja y Altemir, entre otros. Idéntica cuna tienen también quienes se firman Jarque o Medina, Almazán o Ráfales, Muzás o Rincón. No pueden ocultar su raíz moruna los Mora y los Aliana, los Almunia y los Muniesa. Y estos son solo unos pocos ejemplos de una larga lista. Abundantes palabras árabes pasaron a designar topónimos o nombres de lugares más o menos grandes. Alcalá siempre nos delatará un castillo, aunque ahora no exista. La Almunia, un huerto. Será Albelda, la villa, y Albalate, el palacio. Mazaleón, parador de fuentes, significa, mientras Jaraba, agua abundante indica. Jarque, el oriente o levante. Gúdar, suelo pedregoso y duro. Alfambra será la roja. A personas concretas debe sus nombres Fallón, de Ayún, y Torres de Berrellén, de Abenranán. También Boquiñeni, de Abuquinaní, Binaced y Binaceite, de Imzaid, o Calatayud, castillo de Ayub. Abizanda era el poblado de Imsalán y Calaceite el castillo de Zaid. Cualquier término municipal, en fin, plagado está de nombres de partidas, de campos y de montes con sabor musulmán. Las Mozas y Fajarnés, Sarabaya o la Alcantarilla, en Monzón son ejemplos. Algeciras y Azafranal, Almunia y Atalaya, Almenara o Azud, Jarén o Zuera, repartidos por el entorno de Borja, restos son de su pasado moro. Y tantos otros. La convivencia de siglos, moros nos hizo en parte sin saberlo. La vena artística de Hispania y de Aragón, en fin, hija es en buena parte de este pasado conjunto. Pruebas evidentes hay en pie todavía de raíces tales. Expliquemos en ellas someramente porque son muchas. Aunque deteriorado por la barbarie del hombre y por el rigor del tiempo, único en el mundo occidental es el palacio que mandó construir en Saracusta un moro del Valle del Ebro, Abu Jafar Ahmed al-Moqtadir. La Aljafería, corte taifal de políticos, reducto de sabios y filósofos, palacio moro sin parangón, desde el Ural hasta Tarifa. Luego, frente al románico y gótico europeos, el mudéjar, levantado por moros en forma de iglesias y palacios para los cristianos, nos legó testimonios que hoy merecen el calificativo de patrimonio de la humanidad. Teruel, Calatayud o Tarazona ¿serían Teruel, Calatayud y Tarazona sin las torres mudéjares de sus iglesias? La llanada de Muniesa, el huerto de Aísa, ¿qué sería sin la torre enhiesta que atrae como imán al caminante? Tauste, Alagón, Utebo, Ateca o Zaragoza, ejemplos son, de entre otros muchos, donde ladrillos y azulejos se entretejen y mezclan en perenne decoración.
artesanados mudéjares de ensueño y de prendar la vista, claustros únicos para pasos quedos entre celosías de recogimiento. Platos y escudillas de cerámica turolense, aguamaniles y candiles del alfar de Muel, olieras y cantarillos del Calatayud moro, útiles de barro hecho arte que tanto usó el moro como el cristiano viejo. Sin la convivencia secular de cristianos y moros, todo sería hoy distinto. No tendríamos alféreces ni almirantes, tampoco alcaldes ni alguaciles. Nuestra cabeza no reposaría en almohadas blancas, ni verteríamos el agua de limón en jarra. El ajedrez no existiría y, por lo tanto, el jugador que lleva las fichas negras no podría anunciar jaque al rey rival. Las aguas de lluvia desaguarían igual de nuestras calles, pero no en alcantarillas, ni la alberca recogería la que le sobra al cielo de cuando en cuando. No se compondrían sonatas para laúd, ni habría jarabe en la mesilla del enfermo. ¿Cómo excusar acudir a una cita por un dolor de jaqueca? ¿Cómo sellar un pacto o un negocio con una alifara abundante? Dedos sin alhajas, pies desnudos sin alfombras, sin álgebra las aulas donde hacerse hombre del mañana. Nuestro sustrato esencial es latino, hijo de Roma, pero una buena parte de nuestro ser a los moros se debe. ¿Cómo ser racista contracorriente? Convivencia de siglos hubo entre Alí y Juan, entre María y Fátima. No lo olvide quien desee comprender Aragón y conocerse a sí mismo. Huelen las estancias a azucena y en el jardín de la lectura en paz, jazmines y alelíes, albahacas y retamas moras aroman la calma.